Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de Post La Verdad. Hoy miércoles 22 de septiembre son las 4:59 de la tarde, en una tarde muy lluviosa en la ciudad de Bogotá, en una tarde con frío, e iniciamos este episodio podcast con una muy buena canción de la agrupación Vandenberg. When you play the game of love, when he holds you tight, does it feel alright? Just like it used to do when I was with you, making love to you. This burning heart of mine, it still hurts after all this time. Burning heart in me, won't let me be. After all this time, you still hold my mind. I just can't seem to find the peace of mind I need so bad. Does it feel the same when he calls your name? And does it feel the same when you play the game of love? This burning heart of mine, it still hurts after all this time. This burning heart in me won't let me be, won't let me be. This burning heart of mine, it still hurts after all this time. This burning heart in me won't let me be. This burning heart of mine, it still hurts after all this time. This burning heart in me won't let me be, won't let me be. This burning heart of mine, it still hurts after all this time. This burning heart in me won't let me be. Won't you let me be? Hola, ¿estás buscando sentirte cómoda y a la moda? En Zapatos Taki Luxury encontrarás moda, comodidad, belleza y elegancia. Un calzado fabricado con las mejores pieles importadas y nacionales. Aprovecha ahora porque tenemos grandes promociones. Llámanos al 301-7725-726.
301-7725-726. Zapatos Taki Luxury, hecho por manos santanderianas para ti. Hemos luchado mucho tiempo y hemos sufrido la pérdida de muchos seres queridos, pero no estamos solos. Hay grupos de resistencia en toda Colombia. Manténganse vivos, no tienen idea de lo importantes que son y de lo importantes que se volverán todos y cada uno de ustedes. El uribismo está planeando algo grande, pero la resistencia está planeando algo aún más grande. Somos Pos la Verdad. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Pos la Verdad. Estaba sonando la canción Burning Heart de Vandenberg, canción que ha sido colocada en la descripción de este episodio podcast, como también en el hilo del trino anclado de Pos la Verdad, con su respectivo enlace a YouTube. Por si les gustó, por si la quieren volver a escuchar, por si la quieren buscar ya en su plataforma de música predilecta, ahí la pueden encontrar. Ya saben que el podcast de Pos la Verdad se emite en vivo y en directo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde aquí a través de Spreaker. Y una de las ventajas de podernos escuchar en vivo es que puede saludarnos, comentar, compartir sus opiniones aquí en el chat de Spreaker, como lo hace doña Diana Reuter, que ya se conecta y dice: hola amigos de Pos la Verdad, muchísimas gracias. Y el podcast también, cada episodio podcast de Pos la Verdad queda disponible en diferido para que lo puedan escuchar en todas las plataformas de podcasting que ustedes quieran. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio, iVoox, bueno, y muchas más, ahí nos pueden encontrar. En la información, en la descripción, en los detalles de este episodio podcast también está el enlace del grupo en Telegram, y mandamos de paso un saludo a todas las personas que nos acompañan desde Telegram, en el grupo oficial de Pos la Verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros. Y ya saben que el grupo de Telegram de Pos la Verdad trabaja y funciona 24/7. Siempre estamos compartiendo noticias, opiniones, memes, chistes, comentarios, juegos, música, videos, de todo hablamos acá, ahí en el grupo de Pos la Verdad en Telegram. También está el enlace de tu tienda informática, que es la tienda de productos informáticos de @Iwandacho, que mañana jueves tecnológico con Don Iwandacho. Y también están nuestros enlaces tanto de Patreon como de PayPal, por si les gusta lo que nosotros hacemos aquí en Pos la Verdad, y si así usted bien lo considera, nos puede apoyar en ese sentido. Bueno, haciendo la introducción habitual, me pongo yo a mirar noticias y todo lo que ha sucedido, y empiezo a ver cómo el uribismo una vez más intenta tumbar la ley de garantías. Y es que esta no es una noticia de ahorita, como lo titula Infobae, que dice: el gobierno busca tumbar la ley de garantías a menos de un año de las elecciones. Hay polémica por la propuesta que presentó el Ministerio de Hacienda ante el Congreso a través del proyecto de ley que define el presupuesto general de la nación para el próximo año. Y es que el uribismo está afanadísimo, el uribismo está urgido, pues, para poder seguir raspando la olla incluso en épocas de elecciones, y por qué no poder ganar más escaños y mantener algo del poder que hoy puedan tener. Para quienes no sepan, el tema de la ley de garantías surgió cuando, y gracias a que en su momento se le permitió la reelección presidencial a Uribe por allá en el año 2006, se estableció vía Congreso que, así como estaba el tema de la reelección, tocaba crear un sistema de garantías electorales y otras cosas más, porque Colombia, como Estado social de derecho que es, en donde está dividido en su parte
sí, la parte más básica del Estado en las 3 ramas del poder público y unos organismos independientes y otras cosas más, pues Colombia como Estado maneja y se sustenta bajo un sistema de pesos y contrapesos, y al momento de permitir la reelección presidencial, obviamente se iba a inclinar el poder en demasía en favor del Ejecutivo, porque íbamos a tener un presidente candidato y un presidente en ejercicio. Entonces el tema de la ley de garantías, por ejemplo, estipulaba que 6 meses antes de la fecha de las elecciones, tanto de Congreso como de presidencia, de primera y segunda vuelta, pues no se podrían celebrar ningún tipo de contratos, de ejecuciones, ni nada de esas cosas que obedecieran al uso y al gasto y a la destinación del erario. Si algún municipio, si la misma presidencia, algún ministerio, gobernación y demás necesitaran de pronto a realizar una obra o cualquier cosa, lo puede hacer, pero antes, o dejarla presupuestada desde antes. No se puede celebrar contratos antes de los 6 meses de las elecciones. Esto como para proteger el tema de que vamos a tener un presidente candidato y mientras está haciendo campaña por un lado, en otro lado dice que va a anunciar nuevas obras y nuevas cosas para que eso le apoye popularmente en el ámbito electoral. El tema de la ley de garantías entonces cobijó a Uribe para su reelección. Afortunadamente y gracias a la Corte Constitucional no se le permitió la reelección indefinida a Uribe. Y llegó Santos al poder en el 2010, para él después hacerse reelegir por ahí en el 2014. Resultó que Santos también quiso tumbar el tema de la ley de garantías por allá para el año 2015. Y el uribismo en esa época, irónicamente, se oponía. Caso contrario, cuando ya llegaron otra vez al poder con Duque, ahora sí buscaban tumbar el tema de la ley de garantías. Entonces, por ejemplo, miramos una noticia del 5 de marzo de 2019, titulada por El Tiempo. Duque se compromete con alcaldes a eliminar ley de garantías. Ya ustedes entenderán tanta complacencia de Duque con Claudia López y viceversa, por ejemplo. Y eso que esto fue el 5 de marzo del 2019. Recordemos que las elecciones regionales se llevaron a cabo el 27 de octubre de ese mismo año. O sea, Duque le estaba hablando a los candidatos. Sea el que sea que llegue, vamos a luchar juntos para tumbar este tema de la ley de garantías. El presidente Iván Duque, esto comentaba ya El Tiempo el día 5 de marzo de 2019. El presidente Iván Duque se comprometió este miércoles ante los alcaldes del país a eliminar la llamada ley de garantías, norma que, según dijo, no tiene sentido porque la norma original se expidió cuando existía la figura de la reelección presidencial, hoy derogada. Y por allá en el año 2015 hubo el tema de la reforma política y otras cosas más en donde se prohibió el tema también de la reelección presidencial, y en su momento pues Iván Duque estuvo en contra de tumbar el tema, ¿sí? este asuntico tan delicado de la ley de garantías, ¿no? También revisando prensa en La República, el 24 de octubre de 2018, Duque se posesionó el 7 de agosto del 2018, o sea, ya a los pocos meses de haberse posesionado. Duque propuso eliminar la ley de garantías para elecciones presidenciales. Con esta norma se restringe la contratación estatal durante 6 meses y antes y durante las elecciones. El presidente Iván Duque, decía La República, manifestó su intención de promover la eliminación de la ley de garantías con el objetivo de darle mayor dinamismo a la economía del país. Abro comillas, ya que no hay reelección presidencial es importante que miremos cómo vamos a quitar ese obstáculo a muchos alcaldes y gobernadores, dijo el mandatario en el evento de regalías elaborado por el Departamento Nacional de Planeación. El año pasado también hubo un proyecto de ley sobre un tema de la reforma electoral en donde se buscó meter esto también de tumbar la ley de garantías, algo que los congresistas de la oposición y algunos que se hacen llamar independientes pues se opusieron a este tema, entre esos Petro, Roy Barrera, los Verdes, bueno, en fin. ¿Qué decía Iván Duque cuando era congresista por allá en el 2015? Escuchémoslo y seguimos aquí analizando este tema que tiene unas fuertes ínfulas de corrupción. Ha eliminado, usted podría decir en teoría, la reelección, pero usted está habilitando con esto la reelección de los partidos.
y está poniendo en situación de indefensión a los partidos minoritarios como lo vivió México durante 70 años con un régimen de partido. Entonces permite que la contratación estatal se adecúe en función de los intereses del partido de gobierno, y eso lacera la democracia colombiana. Hay que buscar que la ley de garantías se mantenga, porque da ejemplos en la contratación estatal y evita que el partido de gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos. Si esto queda así, estaremos dándole divina sepultura a la existencia de partidos minoritarios con vocación de oposición. Muchas gracias. Miren lo bonito que decía Duque, que independiente que se tumbe o se quite el tema de la reelección presidencial, hay que sostener la ley de garantías, porque lo que se haría con esto es garantizar más bien la reelección pero de los partidos políticos, y que esto sería un golpe fuerte a aquellos partidos y movimientos políticos que no tienen mayor representación o que no tienen mayor músculo político, financiero, lo que sea, porque los estarían sepultando y esto atentaría contra la democracia. Recordemos lo que decía aquí el Diario de la República el 24 de octubre de 2018. Abro comillas de lo que decía Duque en su momento. Ya que no hay reelección presidencial, es importante que miremos cómo vamos a quitar ese obstáculo a muchos alcaldes y gobernadores. Con esta norma se restringe la contratación estatal durante 6 meses antes y durante de las elecciones. ¿Qué cambió? Y esta es una pregunta que hay que hacernos. ¿Qué cambió del Duque del 2015 al Duque del 2018? Al Duque congresista, que ni siquiera sabía que iba a ser candidato a la presidencia, con el Duque ya presidente de octubre de 2018, mostrando sus primeras intenciones de tumbar la ley de garantías. Pues sencillo, que el Centro Democrático tiene la mayoría en el Congreso en el 2018 hasta la fecha, tienen el poder en la presidencia y que Duque es el presidente, y saben muy bien que con el tema de popularidad, con el tema de desaprobación, con lo mal que están pasando dentro de las toldas del Centro Democrático, pues necesitan verse fuertes a nivel de recursos públicos, de disponer de todos esos recursos públicos para poder hacer negocios, para poder hacer cosas que les permita esa reelección de partido, como lo decía acertadamente en su momento Iván Duque. Y es que dentro del Centro Democrático no la están pasando bien. El Centro Democrático, el uribismo puro y férreo, como lo hemos resaltado en anteriores oportunidades con Javier aquí en este espacio, está incómodo con todo lo que ha hecho Duque. Ellos apoyan a Duque de dientes para afuera, pero el uribismo por dentro está incómodo con Duque. Sabe que Duque les está pasando factura en el sentido de la aprobación y el respaldo popular. Saben que hoy Uribe no es el gran colombiano como lo mostraban ellos para en el 2018, y que volviendo Uribe en el poder, con el que diga Uribe, las cosas iban a cambiar y se iban a volver el estado más capitalista de la región y un poco más de cosas. No, sencillamente por la misma forma de ser, una forma de ser inepta, incompetente de Duque, pues ha hecho que tengamos uno de los peores gobiernos de la historia del país, y no estoy exagerando. Hay que revisar las cifras y uno se puede apoyar en esta afirmación. Entonces Duque está desacreditando en mayoría al Centro Democrático. Las encuestas, el nivel de desaprobación de Duque es paralelo al de la desaprobación de Uribe. De hecho, Duque baja en imagen, Uribe también baja en imagen. O sea, la imagen en la percepción popular fue tan fuerte como la metieron en las elecciones del 2018, diciendo que Duque es el que diga Uribe, y que Uribe y Duque son lo mismo y que ellos van a gobernar y que va a ser de la mano y todo. Hoy se sigue viendo, pero en términos negativos para ellos. ¿Por qué? Porque para la percepción de la gente, Duque sigue siendo el que diga Uribe, y su desaprobación es proporcional a la de Uribe. Como tienen todo esto, y como muy acertadamente doña Diana Reuter nos lo había comentado en anteriores oportunidades también acá en el podcast cuando tocamos temas económicos, el uribismo lo sabe que a ellos les va a quedar difícil sostener el poder. Y este tema de tumbar la ley de garantías, de poder contratar libremente incluso en época de elecciones, es como una especie de salvavidas económico, un salvavidas proveniente del erario,
para sostenerse y buscar tener, o sea, sostenerse a nivel político y buscar tener las mismas curules o una gran parte de la porción política e incluso dentro del Congreso. Hoy, y conforme a las elecciones del 2018, el uribismo es mayoría en el Congreso. Por eso es que aprueban las leyes que aprueban. Por eso es que nos metieron una reforma tributaria la semana pasada. Reforma tributaria que a todas estas estipula que si uno hace compras por internet le cobran a uno IVA. Entonces imagine, una tienda del exterior, una tienda virtual a la cual uno le compre, le va a cobrar a uno IVA. ¿Por qué? Porque los de Al Costo financiaron la campaña de Iván Duque, hicieron proselitismo, hicieron lobby y gracias a Uribe impulsaron el tema de cobrarle impuestos a todas esas tiendas del exterior que venden en internet en Colombia. Es que hay que comprarle a los nuestros, hay que comprar lo nuestro. Si eso lo hubieran dicho en el 2018, habrían establecido que eso es castrochavismo. Entonces, para que se den cuenta, aprueban todo este tipo de leyes, aprueban todo este tipo de cosas porque son mayoría. Pero ellos saben muy bien que la van a tener muy difícil en el 2022, el año entrante. No van a poder ser mayoría. Muy seguramente no puedan llegar a la presidencia. Y si lo van a llegar, van a tener que recurrir a alianzas con gente que les incomoda a ellos. ¿Por qué? Porque no son uribistas férreos, no son personas que giran en torno a Uribe, sino son personas que tienen, por decirlo así, una especie de identidad política, alejados un poco de la influencia de Uribe, pero pues que estarían dispuestos a hacer alianzas con el uribismo. De hecho, esta mañana escuchaba una entrevista que le hizo el doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a Rafael Nieto Loaiza. Y refleja exactamente lo que les estaba diciendo en su momento frente al descontento que hay dentro del uribismo. Primero, por la forma como se escogió a Duque como candidato y no se puso otra persona más capaz, según ellos, para hacer los cambios que verdaderamente ellos consideran que se tenían que hacer, entre esos hacer trizas el acuerdo de paz. Y es que hoy el uribismo está muy molesto con Duque por lo que dijo del acuerdo de paz y el posconflicto ante la ONU. Duque decía que si bien ese acuerdo no fue perfecto, ha servido y se ha implementado y se está sacando adelante y que hay que fortalecerlo, cuando eso no es lo que el uribismo quiere. De hecho, Oscar Iván Zuluaga también está hablando, bueno, ya está el acuerdo de paz, hay que seguirlo haciendo, seguirlo implementando, pero hacerle unas rectificaciones. No habla de hacer trizas, y el uribismo quiere hacer trizas. Y mientras tanto, el ministro Molano, el ministro de Defensa, sale al paso de las declaraciones de Duque porque, ojo, aquí estamos hablando de un doble discurso. Ante la comunidad internacional, Duque se ve como el conciliador, como el que le preocupa el cambio climático, como el que va a tomar iniciativas para apoyar todo el tema del calentamiento global, el tema social, es el tema de la paz, ¿no? Pero cuando los juristas empiezan a encrespar ahí viendo con ira lo que Duque está diciendo ante la ONU, sale el ministro Molano, el ministro de Defensa, a decir, no, mire, lo que pasa es que el proceso de paz hay que dejarlo claro, nos dejaron 3 FARC, antes había una FARC, ahora tenemos tres guerrillas de las FARC, más las bandas criminales, más el ELN, más la primera línea, más las amenazas terroristas con Venezuela, lo que hablábamos ayer en el podcast, ¿no? Entonces hay que hacerle frente y hay que poner mano dura y seguir bombardeando y hasta último día vamos a seguir combatiendo. O sea, el discurso de Molano lo hace al interior del país, lo hace para calmar la agenda política. Duque lo hace en paralelo para darle contentillo a la comunidad internacional y seguir recibiendo y esperar recibir aún más ayudas en cuestiones económicas, que al fin y al cabo esas ayudas nunca llegan a donde se tenían que haber llegado, sino que sencillamente se pierden en el camino. El uribismo va para hasta por el último peso posible que se puedan robar, literalmente. Por eso necesitan tomar el tema de la ley de garantías. Porque sin esto, el gobierno va a quedar prácticamente borrado en cuestión de contratos, de coimas y demás, en los próximos meses hasta las elecciones. Va a quedar completamente borrado. Y esto no es una labor con alcaldías y esas cosas, no. Es que a los alcaldes les queda muy difícil ejecutar, es que a los alcaldes les queda muy difícil cumplir con sus planes de gobierno. No. Y miren lo que decía en su momento Iván Duque en una entrevista por ahí en la noche.
ese argumento que con esto se va a estimular la economía es un falso dilema, porque hay que reconocer una cosa. Un alcalde que haya hecho una buena planificación sabiendo que tiene ley de garantías ha debido presupuestar ese gasto desde el año anterior. Hay que recordarle a los televidentes que esta no es la primera vez que se dan elecciones regionales con la ley de garantías. Así ocurrió en el 2007 y ocurrió en el 2011. Y hubo departamentos que tuvieron una impecable ejecución del gasto porque tenían una muy buena planeación de esos recursos. Entonces debo decirle acá y decírselo a toda la audiencia que primero que todo es exagerado decir que se va a congelar todo el gasto y que no se va a hacer nada. Eso es una falsedad. Y en segunda medida, decir que por esa vía se va a estimular la economía tampoco es cierto. Y el gobierno lo está tratando de hacer para liberar gasto que puede traducirse en mermelada y en la tentación de la corrupción en las elecciones locales de octubre. Entonces no hay excusa. La persona que llega a una alcaldía, a una gobernación, a una presidencia, si tiene muy bien estructurado cómo va a ser su plan de gobierno, no va a tener problemas con el tema de la ley de garantías. Y ahí nos citaba el entonces congresista Iván Duque en la noche unos casos de éxito en donde con buena planeación, con buena organización, un municipio, un departamento puede acogerse al tema de la ley de garantía sin mayores afectaciones. ¿Y qué pasó entonces con Duque en la presidencia? No que Duque era el menos barra brava, el más preparado, el más fresco, el más estudiado, el más chévere. ¿Ah? ¿Por qué oponerse a tumbar la ley de garantías en el gobierno de Juan Manuel Santos por allá en el 2015 cuando eran oposición, pero ahora sí apoyar tumbar esa misma ley de garantías ahora que son poder? Las convicciones que ellos tienen no son políticas sino son oportunistas. No hay una mera consecuencia entre lo que dicen en un tiempo a otro. No, es que todo el mundo tiene derecho a cambiar, sí, pero ¿este cambio tan abrupto se justifica? O sea, una cosa es lo que diga el Iván Duque congresista de oposición al Iván Duque presidente con mayorías en el Congreso, con una inmensa impopularidad. El uribismo necesita los recursos, necesita nuestros recursos. Porque sabe que con eso puede sostener primero las campañas al Congreso, lograr mantener en lo más que puedan las mayorías en el Congreso, tanto Cámara como Senado, y poder tener un candidato lo suficientemente fuerte a la presidencia que esté dispuesto a hacer las alianzas que tenga que hacer con otros movimientos, pero siendo la parte dominante. Y es que eso lo decía hoy Rafael Nieto Loaiza en la entrevista al doctor Londoño. El uribismo, como les decía, no están contentos con Duque, y a ellos no les gustó que Uribe haya escogido a dedo a Duque por encima, por ejemplo, en ese caso, de Rafael Nieto Loaiza. Rafael Nieto Loaiza era el candidato ideal que tenía el doctor Londoño y los uribistas más férreos para la presidencia. Pero Uribe hizo un cambio en la estrategia, no le consultó a nadie, y es que se nota que Uribe no le consulta a nadie ahí adentro de su partido, de su movimiento, y designó a Iván Duque. El uribismo, de forma obediente, con disciplina de partido, como dice el mismo doctor Londoño, apoyaron y respaldaron a Iván Duque. Pero el tiempo fue pasando, los meses fueron pasando, los años en el poder fueron pasando y se dieron cuenta que con Duque no estaban haciendo nada y que más bien los están desacreditando y los están cuestionando cada vez más. Es por eso que empezaron a salir más precandidatos fuertes, y no uno fuerte como era en su momento Rafael Nieto Loaiza, sino otros. María Fernanda Cabal, el mismo Rafael Nieto Loaiza, Óscar Iván Zuluaga, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya se quieren imponer y decir: qué pena, señor presidente Uribe, pero ya no lo va a escoger a dedo, hay que escogerlo con convicción.
Y uribista elige uribista, pero hay que elegir a un uribista de pura cepa. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos, y así lo establecieron y lo mencionaron casi como unas 3-4 veces, el objetivo de ellos es derrotar en las urnas no a Fajardo, no a Echeverry, no a Gaviria, Alejandro, sino a Petro. Dicen que el enemigo a vencer es Petro. Es más, Rafael Nieto Loaiza dice: nosotros tenemos que escoger nuestro propio precandidato e irnos en una consulta única con movimientos cristianos, con movimientos de las reservas activas del ejército, con los reservistas, con los conservadores, con Cambio Radical y Vargas Lleras. Y acuérdense ustedes que el uribismo no podía ver a Vargas Lleras. Quieren irse a una consulta con Echeverry, el que era ministro de Santos. Quieren irse a una consulta con el precandidato que escojan los que queden dentro del partido de la U. O sea, quieren juntar Cambio Radical, cristianos, que en eso está Mira, Colombia Justa y Libre, todas estas cosas, conservadores, independientes. El mismo Rafael Nieto Loaiza mencionó a Fico, a Peñalosa, a los Char también los mencionó. Y es que ellos saben y dicen: hoy nosotros no estamos fuertes, tenemos que tener claro cuál va a ser el candidato uribista que se va a poner en disposición con esas otras fuerzas de centro y centro derecha, ellos lo llaman así, para poder hacer una gran alianza y competir contra Gustavo Petro en la presidencia. Yo siempre procuro sacar extractos de los fragmentos del programa del Dr. Londoño. Esta vez no pude, pero les voy a compartir el enlace tanto de la entrevista del Dr. Londoño, de un enfermo Dr. Londoño, que hace rato no hablaba por los micrófonos, con Rafael Nieto Loaiza. La he compartido tanto en el grupo en Telegram como aquí en el chat de Nesfreaker. Entrevista del Dr. Londoño con el precandidato Rafael Nieto Loaiza. A ver, Loaiza. Y ahí está el enlace de iVoox, que ahí lo pueden encontrar. Escúchenla. Son 19 minutos de una charla entre ellos dos. Son 19 minutos en donde, si uno lo pone en una velocidad de 1.5 o hasta 2 dependiendo, se puede escuchar bien, se evacúa más rápido eso. Analícenla. Yo sé que a algunos de ustedes les dan jartera. Ay, pues es que qué mamera escuchar a Londoño. Ay, que es que esos uribistas. No, pero hay que escucharlos. Hay que saber qué piensan ellos. Y gracias a eso, gracias a ese ejercicio de escucharlo, incluso de compartir fragmentos tanto en el grupo en Telegram y demás, hemos podido analizar y hemos podido prever situaciones que a los días siguientes empiezan a suceder. Escúchenla. Se van a dar cuenta por qué hoy están dándose la pela para tumbar la ley de garantías, mientras están preocupados por llegar fuertes a una eventual alianza con otros precandidatos de movimientos distintos al uribismo. Y es que el uribismo sabe que no es fuerte y necesita esta cuestión de los recursos públicos para hacerse necesarios. A un Peñalosa le convendría esto, un mismo Fico, un Vargas Lleras. ¿Se imaginan que le abran la chequera a Vargas Lleras como se la abrieron para las elecciones del 2018? Él saliéndose del gobierno, que él era el vicepresidente de Santos. Cambio Radical va a tener otra vez una chequera por parte del gobierno. Y Cambio Radical viene con chequera desde el 2010, 2014 y ahora a finales del gobierno 2018. O sea, ahí está el negocio. Y por esto, y tengan mucho cuidado, por esto, muchos congresistas van a votar a favor de tumbar la ley de garantías. La cuestión es que lo que revise la Corte Constitucional no sé si alcance a
pronunciarse antes de las elecciones. Y muy seguramente el pronunciamiento de la Corte Constitucional va a decir, no, ojo, porque esta cuestión puede ir en contravía, ¿no?, de algunas garantías electorales, como lo cual es el espíritu de la ley. El uribismo necesita a una persona fuerte. Por eso sus 3 alfiles principales son Rafael Nieto Loaiza, María Fernanda Cabal y Óscar Iván Zuluaga. Creería yo que el que tiene la imagen menos gastada y menos criticada, por decirlo así, entre la opinión, es el mismo Rafael Nieto Loaiza. Por algo es la ficha a la que el doctor Londoño le apuesta, y eso dice mucho. Y en su momento, pues la misma María Fernanda Cabal no tendría problema en hacerse a un lado. Óscar Iván tampoco. Óscar Iván es como una respuesta a un anhelo, a una necesidad de tener una persona que le pueda competir, ¿no?, en contra de Petro o del que sea en las elecciones. Pero el candidato ideal, usando las palabras de ellos, el que tiene los pantalones, es Rafael Nieto Loaiza. Y él quiere ser ese candidato, pero sabe que no va a poder llegar directamente a competir por las presidenciales, sino que va a tener que hacerlo a través de una alianza. Y muy seguramente el uribismo va a tener candidato a la presidencia, pero no propio. Va a ser un candidato que llegue de una alianza con Vargas Lleras, con Peñalosa, con Fico, con Echeverry, con los cristianos y demás. Si los cristianos y conservadores, porque los conservadores ven con muy buenos ojos a Rafael Nieto Loaiza, lo apoyan, como él cree y asegura que lo van a apoyar, muy seguramente él pueda disputar incluso ser una fórmula en la vicepresidencia de ese eventual candidato unificado, si es que se da. Todo esto que les estoy contando es de las conclusiones que saqué de la entrevista del doctor Londoño con Rafael Nieto Loaiza. Pero si se escoge a otra persona, incluso a otra fórmula, y esto sucede después de una alianza con el uribismo, con el Centro Democrático, pues ellos van a apoyar a ese candidato. Y sabrán que no van a tener presidente propio, pero sí de pronto ministerios y otras cosas más, si ese candidato, eventual candidato, llegase a ganar. La fuerza que ellos van a tener en su momento va a ser la de Congreso. Y mientras todo el mundo se está centrando, es que hay que quitarle el poder al uribismo, hay que ganar las presidenciales, sí, pero primero hay que ganar las de Congreso. Si no se gana Congreso, se pierden las presidenciales. Si no se llega y es mayoría en el Congreso, pues sencillamente la vuelta a la presidencia no va a dar frutos, no va a servir, así esta se gane, porque un presidente necesita un Congreso. ¿O ustedes qué creen? Porque Duque, con toda la impopularidad, con toda la ineptitud, con todos los calificativos despectivos que uno pueda generar hacia Duque, porque cree que a este tipo le aprueban las cosas? Le aprobaron la semana pasada una reforma tributaria, pupitrazo. Ha aprobado muchas cosas. Porque el truco no es tener un presidente, el truco es tener un Congreso y ser mayoría. Y es que desde el Congreso se hacen las leyes, ya después el gobierno entra y ejecuta esas leyes. El verdadero cambio se tiene que plasmar desde el Congreso. Y el uribismo es por el Congreso. Ellos saben muy bien que el tema de la presidencia no, listo. Pero ellos van es por el Congreso. Bueno, saludando aquí a un Álvaro @interceptor718, dice: hola amigos, pues la verdad, buenas tardes, yo sueño con que este sea el final de Uribe. No es por ser pesimista, don Álvaro, pero no creo que este sea como tal el final de Uribe. Podrá tener un gran retroceso, sí. El final de Uribe se podría dar si el uribismo no es mayoría en el Congreso en las próximas elecciones.
El final de Uribe se podría dar si fuerzas alternativas que hoy son oposición logran ser mayorías en el Congreso. Pero si Uribe sigue teniendo curules a su favor las suficientes para seguir impulsando todas las reformas que él quiera, el final de Uribe se postergará por otros 4 años. Y lamentablemente así venimos. Ni siquiera con Santos se pudo. Hizo que Santos también alcanzó a tener gran parte de mayorías en el Congreso por el tema del acuerdo de paz. Ojo, solo con el tema del acuerdo de paz. Porque el resto de políticas del gobierno de Santos fueron una mera continuación de lo que eran las políticas del uribismo. Reformas tributarias, reformas laborales, de salud, de justicia, todas esas cosas. Y no por nada, el Centro Democrático apoyaba todo lo que hacía Santos, menos el tema de la paz. La oposición fuerte, férrea que ellos hacían era con el tema de la paz. Con eso sí hacían oposición. Y era la oposición que sonaba, que salía a la calle, que llenaba titulares de prensa y que ayudaba a que la gente se sintiera berraca, indignada y que por eso hay que votar por el que diga el presidente Uribe, ¿no? Pero el resto todo fue en pura continuación del gobierno Uribe con Santos. De hecho, Iván Duque en sus carteras de ministerio sigue con gente del duquismo. Hoy Rafael Nieto lo dice, lo dije hace un momento. Dice de hacer alianzas con Vargas Lleras, con Echeverri, exministro de Santos. Si este país no es capaz de cambiar su Congreso para tener otro que sea más representativo, que sea el reflejo de un sentir de la ciudadanía que está mamada de las cosas y que quiere un cambio, si eso no lo logran hacer, pues sencillamente, pues nada, seguiremos igual de jodidos. Y nos seguiremos quejando, ay, pero es que el Congreso, ¿cómo es que aprueba esto? Es que están haciendo las cosas a espaldas de la gente. Sí, pero si la misma gente los elige, o peor aún, si la misma gente ni siquiera sale a votar, pues aquí está el tema siempre que yo he criticado mucho y que es el de la abstención. 64% de abstención en el 2018, en las elecciones del 2018, pues dice mucho de un país que o le importa nada, poco o nada, lo que pase con el país o que sencillamente no quiere hacer nada. Pero después se queja. Lo dejo aquí en este punto, no me quiero alargar más. Como siempre agradeciéndoles a todos ustedes el que estén acá con nosotros en este episodio podcast de Pues la Verdad. Mañana jueves tecnológico con Javier e Iván Dacho. Y el viernes ya don Javier cerrará semana. El Twitter institucional es @poslaverdad, el Twitter de don Javier es @contraguarria, el mío es JBP008. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros, conmigo aquí acompañándome en este episodio de podcast, ya sea en vivo o en diferido. Y como es habitual, siempre les pido un mismo favor, y es que por favor nos acompañen, nos compartan, nos ayuden a llegar a cada vez más personas. Y si de pronto saben de alguien que quiera hablar en este espacio, que quiera expresar sus opiniones, aquí en Pues la Verdad lo puede hacer. Mi nombre es Andrés Balaguera. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia, porque ya saben, todos somos Pues la Verdad. Hemos llegado hasta el final de este episodio de podcast. Gracias por habernos acompañado.